¿Qué pasa cuando el contrato que firmás con tu proveedor no refleja lo que ya prometiste al cliente? El resultado puede ser un desastre, incumplimientos, pérdidas millonarias y hasta dañar la reputación de tu empresa. En este episodio de Beyond the Chain hablamos con Roberto Di Pinto Cafiero, un abogado corporativo con más de 25 años de experiencia en contratos complejos, compliance y negociaciones internacionales. Descubrí cómo alinear procurement con legal desde el inicio, evitar errores críticos y transformar los contratos en una ventaja competitiva. Esto es Beyond the Chain. Empezamos. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Otro episodio más del podcast Beyond the Chain, donde hablamos temas de procurement, supply chain, contratos y todo lo que tenga que ver con este fascinante mundo. Hoy es un honor para mí recibir a Roberto Di Pinto Cafiero, un amigo y compañero de muchos años, que se dedica al mundo del legal, con muchísima experiencia en temas de contratos, temas de exploración, producción, temas petroleros, y que hoy afortunadamente lo tenemos cerca aquí en Ciudad de México. Entonces ya mismo vamos a pasar y darle la bienvenida a Roberto. Hola Roberto, ¿qué tal? Buen día. Hola Martín, qué gustazo verte después de tantos años. Estaba sacando cuentas así mentales, básicamente creo que la última vez que físicamente estuvimos juntos fue en el año 2009, pero sí hemos estado en contacto durante estos últimos tiempos. Es un gustazo estar acá, es un honor estar sentado acá conversando contigo. He estado viendo tus podcasts, tus publicaciones y realmente te felicito. Gracias por invitarme y acá abierto a tratar de mantener la vara que estás llevando adelante. Bueno, muchas gracias y ojalá tengamos un gran programa y obviamente aprender muchísimo de tu experiencia. La Gracias. presentación profesional ya fue hecha mientras terminamos de editar este episodio, entonces ya nos metemos directamente al tema que nos va a ocupar estos próximos minutos y tomando en cuenta tu experiencia y el recorrido que has tenido alrededor de las operaciones en el mundo con empresas muy importantes, muy grandes y dedicado al tema legal, el tema contractual. El otro día, antes de preparar este programa, estábamos hablando un poco cuáles son algunos de los riesgos que hay cuando un equipo, en este caso el equipo de procurement, sale a la calle para pedir propuestas, licitaciones, RFQ, RFP, y no tiene muy en claro qué es lo que está pasando al final de la cadena, que es la necesidad específica del cliente. Entonces, ¿qué estás viendo ahí en esa relación o en esa falta de comunicación que se debería o tenemos que ya empezar a trabajar para mejorarla? Perfecto, sí. Em, lo que he visto en mi experiencia en estos años que he estado trabajando en diferentes empresas y en diferentes países es que a veces no hay una buena comunicación entre el buscador de negocios, o sea, el de desarrollo de negocios con el cliente y la necesidad de ese cliente respecto a los proveedores que nosotros tenemos que contratar. Entonces, la gente de supply a veces no tiene la información necesaria. En resumidas ¿Ok? cuentas, lo que necesitamos es una muy buena comunicación entre ambas partes, no trabajar como silos. No puedo venir yo, desarrollo de negocio, Roberto, decirle a Martín, procurement, Martín, necesito que me contrates 25 camionetas, estoy hablando de un ejemplo hipotético, 25 camionetas para el cliente X. Si no conocemos cuáles son las exigencias que hemos suscrito o hemos firmado con ese cliente X, ¿sí? Entonces podemos después tener lo que llamamos red money. ¿Por qué? Porque no hemos cumplido las exigencias de ese cliente o las condiciones pactadas con ese cliente. No hablemos de exigencias, ¿sí? Entonces, lo principal es que trabajemos desde el día cero todos juntos. Y me refiero a desarrollo de negocios, me refiero a finanzas, me refiero a legal en todo caso, y específicamente en este caso a procurement tiene que estar desde el día cero sabiendo exactamente qué es lo que sucede con ese cliente, cómo van las negociaciones, ¿sí? Y cómo es el contrato final que se firmó. Entonces tiene que haber una buena, ¿cómo decirlo? Tiene que haber una buena comunicación permanente. Si trabajamos en silos,
con objetivos diferentes, con KPOs que se les llaman, o KPIs que se les llaman, diferentes, y tenemos objetivos diferentes para cumplir con un determinado objetivo que es diferente entre lo que es procurement y lo que es el desarrollo de negocio, o legal, o finanza, o lo que quieras llamarlo, si tenemos KPOs diferentes, ese nos va a llevar a un resultado que no es el que nosotros esperamos. Entonces, tiene que haber un compromiso desde el top y hacia abajo, en que todos trabajemos juntos con los mismos objetivos. ¿El objetivo cuál es? Ganar dinero. Es fácil. Ujú. No hay una ciencia oculta en lo que te estoy diciendo. Pero ganar dinero no significa que trabajemos diferente. Entonces, tiene que haber comunicación. Para mí, la clave de todo esto es la comunicación clara, transparente y permanente desde el día cero en que aparece un determinado X negocio para la compañía o las compañías. Excelente. ¿Y cómo, digamos, todo esto que es en principio, digamos, una buena voluntad de participar en lo que es la cadena de comunicación con el cliente, conocer el contrato que se va a trabajar con el cliente, nosotros como área de procurement, digamos, cómo implementamos esas buenas prácticas o esos requerimientos que los clientes también nos hacen nosotros con nuestros proveedores? En algún momento se habla de contratos back to back, pero bueno, no sé qué tan real o qué tan implementable puede hacer eso. ¿Qué opinión tienes al respecto? Muy interesante. Los contratos back-to-back es una linda teoría, déjame decirlo de esta manera, pero su aplicación es muy difícil, es muy complicado. Vamos desde un proveedor pequeño a un proveedor muy grande. Supongamos que tenemos un proveedor de catering, de comida, de la alimentación de nuestros trabajadores en campo Ok. o en el lugar que sea. No le podemos pasar las mismas condiciones que a nuestro cliente. ¿Sí? Nuestro cliente quizás nos pone una multa estoy hablando en voz alta, tenemos suscrito una multa por incumplimiento que es equivalente al 0,5% del valor del contrato. Pero sí, pero nuestro contrato quizás es de cientos millones de dólares. El cliente, el contratista de catering, no le vamos a pasar el 0,5 por un incumplimiento que no llegó la comida a tiempo y por lo tanto tenemos un problema. A un contrato de, por ejemplo, provisión de tuberías o provisión de equipos de perforación. Y son empresas muy grandes que compiten al mismo nivel de nosotros. Entonces, tampoco van a aceptar esas condiciones. Entonces, un contrato back-to-back tiene que reflejar, en mi opinión y en lo que yo he visto en estos años, que son casi 25 y me hace acordar la edad que tengo, eh, eh, que un contrato back-to-back tiene que ser eso, un back-to-back, pero un back-to-back adaptado a la característica de nuestro proveedor. No podemos trasladarle de una manera tipo un río una corriente de agua, exactamente los mismos términos y condiciones que tenemos con el cliente. El back-to-back es un nice to have, como se dice, ¿sí? Es lindo tenerlo, pero la realidad nos dice que es muy complejo y que hay que adaptarlo a cada una de las situaciones. No quiero entrar en detalles, pero depende de la localización donde estemos. En cualquier país hay diferentes legislaciones. Tienes el local content, que se llama, o el contenido local. Que por ley te obligan a tener determinada cantidad de contenido local de empresas o personas de esa localidad o de esa locación donde estás trabajando y no es factible, creo, muchas veces darle las mismas condiciones con los clientes por una cuestión legal. Entonces, cada una de las situaciones debe ser analizada y por eso volvemos a tu primera pregunta, Martín. Eh, no se debe trabajar como silos. Yo no puedo decirte como desarrollo de negocio necesito un back-to-back para trabajar en X locación. No quiero nombrar uno en particular para no parecer que estamos haciendo algo, pero la comunicación, nuevamente, back-to-back, los términos y condiciones con los proveedores, con los clientes y demás, la comunicación va a ser siempre una clave para el éxito de nuestros negocios. Entonces sería como bajar un poco los requerimientos de mi cliente final y adaptarlos a la realidad particular de cada servicio, de cada locación, de cada proveedor. Exacto, exacto. O sea, yo como desarrollo de negocio, me pongo en los pies de desarrollo de negocio. He firmado un contrato con un cliente X para un servicio Y. ¿Sí? X, Ujú. cliente X con un servicio Y. Yo no puedo darte el paquete a vos, Martín, procurement, decirte, firmame estos términos y condiciones
con los proveedores. No puedo entregarte ese paquete. Tengo que estar, de nuevo, desde el día cero trabajando contigo. Tú tienes que conocer qué es lo que estamos trabajando y ya tienes que saber qué tipo de proveedores vamos a tener, a necesitar. Quizás ir adaptando los términos y condiciones con esos proveedores, los términos y condiciones con el cliente, ir adaptándolos para esos proveedores, pero no se puede transmitir a los proveedores exactamente los términos y condiciones que tenemos con nuestros clientes. El back-to-back es muy bueno, pero tiene que ser realista, no puede ser algo irreal, porque Ujú. el proveedor te lo va a aceptar una vez, a la segunda te va a decir, no, gracias Martín, no quiero volver a trabajar contigo, Exacto. no me sirve. Sí, sí, comparto totalmente tu visión y continuando un poco con esto de los contratos back-to-back proveedores, aprovecho tenerte aquí en el programa para que nos cuentes, no sé, alguna experiencia que hayas vivido de una mala implementación de estos contratos donde el área de procurement no conoce exactamente qué es lo que hay que entregarle al cliente, entonces sale a hacer lo mejor que puede. Entonces, ¿qué consecuencias trae de tener esa mala alineación entre cliente, proveedor y, digamos, en este caso la empresa, que es el vínculo entre ambas partes? Interesante la pregunta. Sin dar, digamos, nombre y apellido, porque hay que mantener siempre la, la- la- estar en la cuestión de mantener siempre las formas. Eh, Tengo una experiencia que, si bien no es, desde el punto de vista económico, no es muy grande, pero es muy interesante de saber. Lo hablábamos hace un ratito de local content. Hay algunos países, la mayoría de los países exigen el contenido local, ¿sí? Un porcentaje de contenido local. Y nos sucedió una vez en uno de estos países en los que he estado trabajando, en el cual obligatoriamente el 70% de las subcontrataciones, o sea, de los proveedores, debían ser y deben ser, eso es una ley, del área de influencia de donde se está trabajando, ¿sí? O donde se ha ganado el contrato y vamos a desarrollar actividades. ¿Qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es muy simple. Se le dijo a Procura, vamos a necesitar determinada cantidad de camiones, camionetas para el transporte personal, transporte de equipamiento y demás, para el proyecto con esta empresa que acabamos de suscribir un contrato. ¿Qué hizo Procura? Procura, cuando le hacen la requisición o le hacen el pedido, Procura fue, contrató los camiones y las camionetas, pero no tuvo en cuenta que el contrato con el proveedor más la ley decían que, perdón, el contrato con el cliente más la ley decían que el 70% debía ser del área de influencia. En resumidas cuentas, Procura hizo lo que debía hacer, pero no lo hizo bajo las condiciones que se exigían en esa determinada oportunidad. En la consecuencia final, hubo un bloqueo y paro por parte de las comunidades afectadas y tanto el cliente como nosotros perdimos dinero durante unos días porque había bloqueos, las operaciones se pararon, hubo que terminar contratos que se habían realizado con los proveedores inicialmente para hacer contrato con los nuevos, más todas las negociaciones. Entonces, el cliente aplicó las penalidades que habían en el contrato principal. Por lo tanto, vuelvo a lo que te decía al comienzo. Para mí la comunicación es key, es algo clave en todo esto. Es un ejemplo de muchos que pueden haber por falta de comunicación. En tu experiencia también, y hablando de comunicación, entonces aquí, digamos, son demasiados hilos a veces dentro de las empresas, digamos, todos tratando de hacerlo mejor, pero independientemente de eso, caemos a veces en el encerrarnos en nuestro propio mundo, queriendo hacer, destacarse en las tareas diarias y nos olvidamos que afuera, digamos, también suceden cosas y todos deberíamos estar tirando para el mismo lado. Entonces, ¿quién debería, en este caso, liderar ese camino para hacer como una integración entre el área de procura, el área de legal, el área de desarrollo de negocios, ventas, hasta obviamente incluida la gerencia general, ¿no? Es un lindo punto ese como para conversar un tiempo largo.
hablábamos hace un ratito, no sé si te acuerdas, hablábamos hace un ratito de los objetivos que se plantean para cada una de las funciones dentro de una compañía. Si los Así es. objetivos son diferentes, no, tú vas a caminar hacia el norte, yo voy a caminar hacia el sur, el otro va a caminar hacia el oeste, hacia el este, y vamos a ir en diferentes lados. En mi opinión, una empresa, cualquiera sea, no importa la industria, es un órgano, es un cuerpo que tiene diferentes órganos que se complementan entre sí. Tu cuerpo no puede dejar de trabajar si no trabaja el corazón. Tu cuerpo no puede trabajar si no trabajan los pulmones, el cerebro y así sucesivamente. Entonces, eh, lo principal es que hayan objetivos comunes, que sepamos cuáles son los objetivos de eso. Entonces, ¿quién debe liderar eso? Primero tiene que haber un mensaje claro del top management. Un mensaje claro. Nosotros queremos hacer negocios, obviamente, de una manera clara, honesta y transparente, pero queremos hacer negocios. Para de esa manera, te pongo los objetivos, Martín, Roberto o quien sea, te ponemos estos objetivos. Estos objetivos son comunes. De esos objetivos comunes, a su vez, ¿qué nos llevan? A tener que firmar contratos con clientes, porque es la única forma de generar dinero. Entonces, resumido y en conclusión, en mi opinión, quien debe llevar adelante esto, después de tener el compromiso del management o del top management y que nos puso el objetivo, quien debe liderar esto es quien desarrolla negocios, quien conversa con el cliente. ¿Ok? Pero ese que conversa con el cliente, el de desarrollo de negocios, marketing, llámalo como quieras, depende de la organización en la que estés, eh, tiene que llamar a Martín, procurement, el día cero, a Roberto, legal, el día cero. Quizás no hagamos nada, Martín. Estemos sentados ahí escuchando, pero estamos sabiendo qué es lo que sucede. Entonces, cuando el de desarrollo de negocios viene y nos dice, hola Martín, necesito que me contrates, vamos al mismo ejemplo que venimos hablando del comienzo de la charla, 20 camionetas, vos sabés cuáles son las condiciones de esas camionetas, dónde vas a contratarlas, con quién vas a contratarlas, qué tipo de camionetas, y te vas a evitar cualquier tipo de multa. ¿Sí? O si no, Roberto Legal no hizo nada durante los últimos 15 días de la negociación, pero en este momento se me trabó. Pero sí, yo conozco cómo venís negociando, entonces puedo llegar a ayudarte en esta traba que tienes, dándote una sugerencia, un consejo o lo que sea. Entonces, para mí es key o es clave que el de desarrollo de negocios, porque el desarrollo de negocios es el que trae el cliente, el que trae el dinero, el que trae el contrato, involucre a todas las funciones, ¿sí? He tenido experiencia, incluso, me puede parecer una locura, pero en el cual un proyecto no pudo iniciarse a tiempo porque no se involucró a recursos humanos a tiempo, ¿sí? Y por lo tanto no se pudo llevar a la gente que había que llevar porque las restricciones legales para el otorgamiento de visas de trabajo llevaba entre 3 a 6 meses, ¿sí? De otorgamiento de visa, y el contrato suscrito comenzaba en no menos de un mes de suscrito al contrato. Y no se pudo concretar, por lo tanto hubo multas desde el día cero. Eso me ocurrió. ¿Por qué? Y ahí te estoy hablando, no estoy hablando de procurement y te estoy hablando de legal, estoy hablando de recursos humanos. Hay que involucrar a todas las funciones. Para eso existen las funciones. ¿Sí? Exacto. Entonces, desarrollo de negocios tiene que involucrar a todo el mundo. Entonces, ahora ya estamos sentados todos en la misma mesa y, digamos, conocemos de qué se trata las necesidades del cliente. Entonces, cada área se va a su oficina, empiezan a trabajar. eh, entonces, específicamente para el área de compras, el área de procurement, supply chain, ya tenemos que darnos vuelta y empezar a hablar con nuestros proveedores. ¿Qué tan importante en este punto es involucrar al área legal, ¿no? Para tener un buen contrato con ellos, para hacerlo de la mejor manera y que refleje lo que comentábamos al inicio, esas responsabilidades, ayornarlas a los contratos que vamos a tener con ellos? ¿Qué tan importante es el involucramiento aquí del área legal? Eh, Puede sonar repetitivo lo que voy a decirte, Martín, pero creo que un early engagement, como se dice, o un involucramiento temprano de legal con la gente de procurement, en este caso Martín, vamos a llamarlo, Martín y Roberto, ¿sí? Hace que si hay algún tipo de cuestión en la cual legal puede dar una recomendación, un consejo o utilizar la experiencia,
se haga desde un punto de vista del conocimiento de lo que está haciendo la gente de Procura. Para mí, nuevamente, el involucramiento temprano es lo importante en esto. Entonces, tú me dices qué tan importante es, y es importante en tanto y en cuanto tanto procurement como legal tengamos claro el objetivo final. Y el objetivo final es suscribir el mejor contrato con el proveedor. ¿Por qué? Porque el proveedor tiene que sentir que es parte de algo, ¿sí? Ujú. O sea, cuando digo parte de algo, el proveedor no debemos agarrarlo del cuello y apretárselo el cuello para ganar o para rebajar o para descontar o demás. El proveedor tiene que ser nuestro socio, porque nuestro objetivo final es hacer mucho Esa es dinero la con el palabra, ¿eh? cliente. Es el socio comercial de la empresa. Exactamente. Entonces, si Procura tiene algún tipo de inconveniente, yo como legal voy a ir a darte mi soporte, mi apoyo y demás, pero siempre pensando que el proveedor no tengo que cortarle el aire y sacarle hasta el último centavo de descuento, sino al proveedor lo que tengo que hacer es decirle, vos sos mi amigo, vení, vamos a hacer las cosas bien, porque si hacemos las cosas bien los dos, el cliente final nos va a volver a llamar. Entonces, él es nuestro socio, nuestro amigo. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar juntos como legal y como procura, ¿no? Así es. Y volviendo un poquito al tema del contrato, digamos, ¿cuáles serían tareas específicas que el área legal apoya, en este caso a Procura? Temas de due diligence, habíamos comentado en algún momento. ¿Qué más? Bueno, es un buen punto. A ver, tenemos que tener en cuenta dónde estaríamos trabajando, ¿sí? Y dónde estaría localizado ese eventual proveedor. Si ya son proveedores que ya tenemos en nuestra base de datos y demás, normalmente ya lo conocemos, ya hemos hecho toda la debida diligencia, sabemos quién es. Si es uno nuevo, eh, ahí pediría o sugeriría que Procura involucre a Legal, porque Legal tiene experiencia en hacer las debidas diligencias para saber si este proveedor tiene o cumple con nuestros propósitos como empresa, nuestros propósitos de políticas de ética, de cumplimiento y demás. Y a su vez, obviamente, tenemos que saber que este proveedor no tenga algún involucramiento con algún tipo de actividad que sea reñida con la ética. Entonces, una debida diligencia, una buena revisión del background o de los antecedentes de esta empresa o de este proveedor, ya sea persona física, persona jurídica o persona moral, es más que necesaria. Después, desde el punto de vista de un contrato, legal puede conversar con Procura en tanto y en cuanto, como hablábamos al comienzo, se conozca el contrato con el cliente y entonces podemos sugerir, mira, esta cláusula que tenemos con el cliente principal de vamos a asumir responsabilidades por, estoy hablando en voz alta, no sé, reclamos comunitarios, ¿sí? Que son los más comunes que tenemos en nuestros países. Entonces, se lo podemos trasladar, pero se lo vamos a trasladar en función a su tipo de contrato, ¿sí? O sea, un proveedor de válvulas no es lo mismo que un proveedor de equipo de perforación. Por lo tanto, ahí podemos discutir cómo vamos a redactar este contrato. Entonces, hay muchísimas aristas que hay que tener en cuenta y por eso vuelvo a lo que hablábamos al comienzo, quizás muy repetitivo, Martín, te pido mil disculpas por esto, pero en mi experiencia, la comunicación es lo fundamental. Trabajar como silos no funciona, sí, porque a fin de año te vas a llevar tu bono. Sí, perfecto. Te vas a llevar el bono que te dio la compañía, pero yo no sé si la compañía va a volver a seguir teniendo el mismo cliente porque no funcionó como debía. Entonces, comunicación es lo principal. ¿Sí? Perfecto. Totalmente de acuerdo. Sí, coincido plenamente con lo que estabas comentando. Entonces, ¿qué consejos tendrías para ambas áreas, procurement y en este caso legal, para que no trabajen como silos, ¿no? O sea, tres, cuatro acciones diarias o semanales que pueden haber para mejorar esa integración y esa comunicación. Bueno, a ver, eso depende mucho de cómo sea la organización, ¿sí? De la organización que estemos hablando. A mí me ha tocado trabajar en organizaciones en la cual Procura tenía sus propios abogados, ¿sí? Eh,
que tenían una especie de reporte funcional a la legal, al área legal. Entonces ahí había una comunicación casi diaria, ¿sí? Entonces sabíamos todo lo que sucedía, todos trabajábamos en conjunto. Ahora, me ha tocado trabajar en organizaciones en las cuales Procura era un departamento muy especializado, con gente de procura, gente de compra, de logística, de lo que sea, que tiene una altísima especialización en lo suyo, pero que no tenían, o no tienen, perdón, la partecita legal. Entonces, ¿qué Ok. es lo que hay que hacer? En mi opinión, es walk in the other shoes, como se dice, caminar en el Ok. zapato de otros. O sea, procura tiene que entender que el departamento legal está para apoyarlo y legal tiene que entender que está para apoyar a procura. ¿Sí? Se les llama normalmente funciones soporte, pero Así es. ¿soporte a quién? Muchos dicen, ah, no, yo le doy soporte al negocio. Sí, pero ¿qué es el negocio? El negocio es todo. Entonces, yo tengo que caminar en los zapatos de Procura, como legal. Entender qué es lo que Procura está buscando, qué es lo que está haciendo y ayudarlo. Y a su vez Procura tiene que entender que legal está para ayudarlo y entonces tiene que darse vuelta y decir, hola legal, ¿cómo estás? Buen día. Necesito ayuda en esto. Entonces, somos lo mismo, ¿sí? Trabajamos para lo mismo, con un objetivo común. Y ahí caemos un ratito de nuevo, si soy repetitivo, pero tenemos que tener objetivos, no te digo iguales, porque somos diferentes en lo que hacemos, pero objetivos que estén alineados. Entonces, legal tiene que conversar con Procura, legal contratos tiene que conversar con Procura y Procura tiene que conversar con legal. Tenemos que ser amigos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los, una especie de línea de defensa para que la compañía haga buenos negocios y no tenga problemas reputacionales, problemas legales, problemas de todo. Y bueno, y lo principal, la pérdida de dinero, por supuesto. O ¿No? sea, deberíamos conocer un poco más en profundidad qué es lo que hace la otra área. Algo de sus Correcto. procesos, algo de sus operaciones, empezar a hablar un poco el mismo lenguaje. Correcto, correcto. A ver, Ujú. hay empresas que te dicen que cada cierto tiempo tienes que volver a licitar, depende de la empresa, volver a licitar un servicio, eh, supongamos, los servicios legales. Yo como abogado tengo unas firmas externas trabajando conmigo. Y la política de procurement me dice que estoy hablando en voz alta, ¿sí, Martín? Que cada 2 años tienes que volver a licitar. ¿Sí? Entonces, viene, procura y me dice, ah, no, Roberto, vamos a salir a sacar la licitación para los servicios legales. Y si yo no conozco qué es tu política, lo que te voy a decir es, no, yo estoy tranquilo con lo que estoy trabajando. Estoy bien. Entonces, tengo que conocer tus políticas. Y como al mismo caso, Procura tiene que conocer las políticas de legal. Por eso es muy importante, quizás, como una sugerencia genérica, es ¿por qué no hacemos entrenamientos? ¿Por qué Procura no hace un entrenamiento genérico? No, no digo solamente legal, sino en general. Miren, estas son mis políticas y cada 6 meses o una vez al año, no importa, se junta a diferentes sectores de la empresa, de la organización, y se le hace un entrenamiento. Esas son nuestras políticas, así trabajamos, estas son nuestras formas de hacer las cosas, para que ustedes conozcan. Legal lo mismo. Estas son las políticas de la empresa, estas son nuestras políticas, te entreno, conversemos. Y cuando digo entrenar, no es una masterclass, sino es una sentarnos a conversar, a intercambiar ideas, qué puedo mejorar, qué tú puedes mejorar en Procura, qué puedo mejorar en legal, qué puedo mejorar con finanzas, qué puedo mejorar con recursos humanos, qué puedo mejorar con operaciones. O sea, eh, quizás a veces tenemos que ser agentes del cambio, ¿sí? Sí, al final, todas las áreas y especialmente legal y procura tienen la responsabilidad de mitigar los riesgos, ¿no? Para las Correcto, empresas. Ujú. correcto. Y una buena comunicación, un buen entrenamiento, son maneras de mitigar los riesgos. Entonces, porque yo puedo preparar un excelente programa anual de cumplimiento, pero si no lo hago público, no lo muestro, no se lo enseño a la gente, no sirve de nada. Tú puedes, como Procura, preparar un excelente plan de Procura para tener todos los proveedores alineados, bajar costos para la compañía y demás, pero si no lo haces público, cuando digo público es mostrarlo al resto de la compañía y para que la compañía entienda qué es lo que estás haciendo, no sirve. Entonces,
La comunicación nuevamente es esencial, el entrenamiento es esencial y nuevamente, entrenamiento no significa que yo te estoy enseñando a, sino simplemente estoy compartiéndote, ¿sí? Ujú. Que es diferente. Yo no te voy a enseñar porque tú eres un experto y tu equipo es un experto en lo que está haciendo. Eh, Entrenar es mostrarte, mira, estos son los planes para el 2025, estamos en el año 2025, entonces, estos son los planes del 2025 de legal, o estos son los planes del 2025 de procura. Y entonces te los vengo a mostrar, vamos a trabajar juntos. De nuevo, walk in the other shoes. ¿Sí? Ok, perfecto. Y siendo ahora un poco más específico y ya bajando al tema contractual, digamos, nosotros escuchamos, vemos y plasmamos finalmente esto en un documento que nos va a vincular con el proveedor. Y lo mismo la empresa con sus clientes. ¿Cuál es la diferencia? Siempre hablan, no, tengo un buen contrato, tengo un excelente contrato, pero aquí es, ¿qué es un contrato o cuál es la diferencia entre un contrato bien gestionado y un contrato bien administrado o mal administrado en este caso? Hmm, qué linda pregunta. Eso es para una charla, Martín, creo, como para un día entero, pero eh, creo que los conceptos que acabas de decir no son mutuamente excluyentes y pueden llegar a ser mutuamente excluyentes. ¿A qué me refiero? Puede sonar contradictorio lo que te acabo de decir, pero un contrato muy bien negociado, ¿sí? Que tú has llevado adelante una negociación con ese proveedor, eh, excelentes términos y condiciones, lo mejor que has logrado en los últimos 25 años de tu carrera. eh, si cuando haces el handover a quien va a llevar adelante ese contrato no lo administra como se debe, es muy factible que por más excelente contrato que hayas negociado, su administración sea muy mala y por lo tanto haya pérdida de dinero. Entonces ahí puede considerarse que son conceptos excluyentes, ¿sí? Y al revés, un muy mal contrato desde el punto de vista de su negociación, porque estabas apurado, porque era el único contratista con el cual te podía prestar ese servicio, entonces te impuso unas condiciones que normalmente no hubieras aceptado. Si se administra bien, puede ser que ese contrato sirva. Por lo tanto, depende de qué lado estemos sentados. De nuevo, no son excluyentes ni tampoco incluyentes. ¿Qué es lo que significa eso? Que volvemos al comienzo. Puede ser un contrato muy bien negociado o muy mal negociado, muy bien administrado o muy mal administrado. Si no hay una buena comunicación, un buen handover o una buena entrega entre la parte de procura a la parte de operaciones que va a administrar, no va a funcionar la cosa. No importa si está muy bien negociado o muy mal administrado o muy mal negociado o muy bien administrado. Entonces, caemos nuevamente en lo que hemos venido repitiendo a lo largo de esto. La comunicación es principal. Ahora, eh, no quiero extenderme porque es un tema que me resulta apasionante porque lo he visto mucho, la muy buena negociación o la no tan buena negociación y la muy buena administración y la no tan buena administración. Eso quizás, Martín, podemos conversarlo en Sí, alguna sí, sí, es para situación. otro capítulo. Creo que un capítulo entero de esto sería interesantísimo. Lo Eh, anotamos para un próximo encuentro seguramente. Gracias. Dale, dale. Y digamos, ya como cerrando el episodio y agradeciéndote también, ¿qué tendencias crees que impactarán las relaciones entre el área de procurement y proveedores en los próximos años y cómo interviene el área legal ahí a través del consejo y el seguimiento a través de contratos? Bueno, una cosa bueno, primero, el agradecido de estar acá soy yo. Para mí esto es súper, un aprendizaje muy lindo y así que te agradezco, Martín, por la invitación. Pero contestándote la pregunta, creo que las tendencias, viendo cómo está el mundo en general, tan convulsionado en el que Sí. vivimos, eh, eh, la, 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 la tendencia de pensar que el proveedor es un elemento al cual yo puedo eh,
que no quiero utilizar palabras eh, callejeras, pero el proveedor, la tendencia es que el proveedor se convierta en parte mío, ¿sí? En mi Ok, socio. Y yo, a ver, eh, no quiero tocar temas de política candentes, pero estamos viendo en estos días estas situaciones con los aranceles en diferentes países, que se le aplica a un país acá, acá, así es. si yo tengo un proveedor al que lo he venido maltratando los últimos 5 años, estoy hablando en voz alta, aparecieron estos aranceles y el proveedor me va a decir, ¿sabes qué, Roberto o Martín? Ya no quiero trabajar contigo. En cambio, si es un proveedor al que yo en los últimos 5 años lo hice como un socio y lo sigo trabajando como un socio, me va a decir, sentémonos, Martín, sentémonos, Roberto, legal, a ver cómo solucionamos esta situación, porque estos aranceles a mí particularmente me están afectando. Entonces, vamos a buscar soluciones en conjunto. Que la respuesta para mí, la tendencia es, ante un mundo tan integrado, tan comunicado, que todos nos conocemos, es tratarnos como iguales, ¿sí? Procura tratarlo como iguales a sus proveedores, legal, estar ahí en el medio para tratar de, por ejemplo, entender qué es lo que sucede con estos aranceles y darle una visión a Procura de lo que sucede. O sea, nuevamente caemos en tener una muy buena comunicación y el trend que yo veo hacia el futuro es que contratante y contratista sí, son unas lindas palabras para ponerlas en un contrato, pero la realidad es, somos socios en este emprendimiento común que es darle un buen servicio al cliente. Exactamente, exactamente. Bueno, creo que con esto hemos aprendido. Las conclusiones básicamente tienen que ver con la comunicación y pasa no solo entre estas dos áreas dentro de las empresas, también sucede con el área financiera, con el área de seguridad, con mismo la operación y de ahí para Correcto. arriba también para tener eso en cuenta y mejorar en todos estos aspectos. Entonces, y ahora, ¿qué viene para Roberto estos próximos meses, años o a futuro para que nos cuentes un poco qué estás haciendo? Gracias, Martín. Después de casi 25 años de vida corporativa, estoy empezando mis primeros pasos como persona independiente. Ok, Entonces, estoy en este momento aportando algunos de mis conocimientos a diferentes pequeñas empresas o pequeños emprendimientos y trabajando también, perdón, no trabajando, aprendiendo nuevas cosas, más allá de la parte energética, que fueron mis últimos 25 años. Estoy trabajando en muchas otras cosas. Entonces, si hay alguien de tu audiencia, que sé que es muy grande, que sí. quiera comunicarse conmigo, está mi perfil de LinkedIn con mi nombre, Roberto Di Pinto Cafiero, Ok, o mi lo vamos a correo, dejar aquí en la descripción del episodio también. porfa, te agradecería mucho. Y también tengo mi correo, que si va a aparecer por ahí. Ujú. Pues si puedo ayudar en algo con los años de experiencia y yo estoy abierto a aprender nuevas cosas, así que cualquier cosa que me pidan, voy a estudiar y voy a tratar de dar mi mejor consejo. Estoy de nuevo emprendiendo una vida no corporativa, lo cual es totalmente nuevo y es muy interesante. Exactamente. Así que te agradezco muchísimo tus aportes. Hemos aprendido nuevamente y ya tenemos pendiente o tema Sí. para la próxima charla. Sí, exactamente. No, Martín, el agradecido soy yo. Te voy a ser totalmente honesto, es la primera vez que hago esto y espero que haya colmado tus expectativas y bueno, y aportar a tan lindo programas que tú estás haciendo, no solamente en YouTube, sino en Instagram y también en, ¿cómo se llama? En LinkedIn. Ok. Entonces, felicitaciones, Martín, por tu trabajo, leo tus artículos y bueno, continúa para adelante. Muy agradecido de estar acá. Bueno, muchas gracias y espero que la audiencia disfrute mucho este episodio. Nos vemos pronto. Chao, chao. Chao, Martín, y chao, tu audiencia. Gracias.